Aldo Martínez es economista y especialista en ciencias del comportamiento y forma parte del equipo de Business Development en B-Way Consulting en Madrid, España, gestionando el desarrollo de negocios en mercados de América, Europa, África y Asia. Aldo cuenta con una amplia experiencia en la aplicación práctica de las ciencias del comportamiento para ayudar a organizaciones a identificar y desarrollar soluciones efectivas a sus retos de negocio. A lo largo de su trayectoria ha colaborado como consultor en proyectos internacionales. Apasionado por transformar vidas, Aldo combina el conocimiento científico con un enfoque basado en el storytelling que facilita la comprensión y adopción de cambios, apoyando el diseño de mejores productos y servicios más humanos y más centrados en el cliente. Aldo, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a los organizadores, a Beatriz por darnos la oportunidad de venir a este evento, a este eventazo que está muy bien montado para hablar de algo tan relevante como lo es el tema del crédito y la cobranza. Pero vamos a ir un poquito más allá el día de hoy. Hoy vamos a abordar justamente lo revolucionario que es aplicar ciencias del comportamiento, el entender cómo es que estos factores psicológicos de la forma en la que los seres humanos estamos compuestos, de la forma en la que estamos diseñados, incide en el momento en el cual estamos diseñando productos y servicios para optimizar y mejorar la vida de las personas. Entonces, vamos a empezar. Yo les quisiera preguntar si alguien de aquí conoce este cuadro. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo conoce? ¿Se le hace familiar? No. Bueno, no pasa nada. Este cuadro es un cuadro de un pintor llamado John William Waterhouse y es una escena, un pasaje de la Odisea de Ulises. Y este momento en particular es el momento en el cual van de regreso de la isla de Ítaca y pasan por la isla de Sirenas. Las sirenas, en aquel entonces, o en la mitología griega, son estos seres que son mitad ave, mitad cabeza de mujer y que hacían que los navegantes o que los barcos se acercaran a la costa a través de su dulce voz para que chocaran, para que naufragaran y para que murieran. ¿Por qué les cuento esto? Esto es importante porque en el trayecto de Ulises, él, navegando con la semidiosa Circe, le dice, oye, tienes que pasar por la isla, pero para que no pase nada, para que no sean víctimas justamente de los cantos de la sirena, haz que tu tripulación se ponga cera en los oídos para que no escuche nada. Y tú, amárrate al mástil, átate al mástil. Por más que quieras, por más que te gane la desesperación por querer ir con las sirenas, no vas a poder y vamos a poder navegar intactos. Es atarse al mástil lo que es verdaderamente relevante y trascendental en las ciencias del comportamiento. Atarse al mástil dentro de este estudio de las ciencias del comportamiento es relevante porque justamente atiende a lo que tenemos que hacer actualmente las empresas, lo que tienen que hacer las organizaciones para no ser víctimas de los cantos de sirena, para no ser víctima de lo que nos haría naufragar, que es nuestro propio comportamiento. Nuestro comportamiento, el comportamiento de todos los seres humanos, el suyo, el mío, el de todos, está influenciado o está, digamos, sesgado por una serie de factores o una serie de fuerzas que pueden ser invisibles o ocultas, pero que al final inciden en nuestro comportamiento y en la forma en la que vamos a tomar decisiones todo el tiempo. Si hay algo que todos en esta sala tenemos en común el día de hoy, es que cuando les pregunte qué fuerzas les hacen naufragar, absolutamente todos somos víctimas de exactamente las mismas fuerzas porque es la forma en la que está compuesto nuestro cerebro. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a navegar esas fuerzas, justamente. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas que nos hacen naufragar, esas fuerzas que van a incidir y van a cambiar nuestro comportamiento. Vamos a ver de dónde vienen, vamos a ver qué impacto tienen y, sobre todo, la relevancia que tienen en el sector del crédito y de la cobranza. ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces, el día de hoy yo me comprometo a 3 cosas. Yo lo que voy a intentar es responder 3 preguntas cruciales. La primera, ¿de dónde vienen esas fuerzas que nos hacen naufragar? Segundo, ¿cómo podemos navegarlas? Y tercero, ¿de qué manera van a impactar los procesos de crédito y cobranza? Si al día de hoy yo puedo completar o puedo responder esas 3 preguntas, consideramos que esa ha sido una sesión exitosa y ustedes se pueden ir felices a casa. ¿Les parece bien?
Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a ver de qué manera estas fuerzas ocultas que afectan nuestro comportamiento las vemos no solamente en decisiones financieras y en la vida de nuestros clientes, sino la vemos en el día a día. Vamos a pensar en un caso hipotético por un segundo. Imagínense que ustedes son de un banco, de alguna institución financiera. Les voy a pedir que se pongan su saco, su corbata y vamos a pensar en este caso hipotético. Imagínense que quisieran hacer que sus clientes ahorraran, digamos, ahora vamos a ver X cantidad de dinero con un coste mínimo. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cuáles son las ideas tradicionales? ¿Cuáles son las ideas que comúnmente saltan en ese tipo de conversaciones? ¿Quién quiera levantar la mano? No hay respuestas buenas ni malas. ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer? ¿Nadie? Por aquí escuchó murmullos, campañas, muy bien. Campañas, mensajes, bien, son respuestas correctas. Aquí hay una trampa en la pregunta. Coste mínimo. Las campañas son eficientes, pero comúnmente cuestan mucho dinero. Cuando hablamos de educación financiera, cuando hacemos esta pregunta, la mayoría de las personas dice, edúcalos, educación financiera. Claro, pero toma muchísimo tiempo en ver el impacto que tiene la educación financiera para ese tipo de comportamientos, para ese tipo de actividades. Entonces, les quiero contar un caso de Acorns, esta plataforma de inversión y ahorro, no sé si la habrán escuchado en Estados Unidos, que ellos tenían un reto en la mesa y decían, nosotros queremos hacer que nuestros clientes ahorren $1,800 al año. Y obviamente cuando saltaron la pregunta, cuando comenzaron a preguntar qué se podía hacer, saltaron las manos. Campañas, mensajes, podemos hacer X, podemos hacer Y, podemos hacer Z. Lo que buscaban era hacerlo con un coste mínimo. Entonces una persona levantó la mano y dijo, oigan, ¿qué pasaría si le presentamos a nuestros clientes el formato en el cual van a ahorrar de diferentes maneras? En formato diario, semanal y en mensual. ¿Ustedes creen que cambiar únicamente la forma en la que le presentamos el formato de ahorro a nuestros clientes impacta en la tasa de aceptación de depósitos de ahorro? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice que no? Y si sí, ¿qué tanto? ¿Mucho, poco, más o menos? Depende, muy bien. Aquí tenemos un economista, dice depende. Ok, sí, la respuesta correcta es sí. Sí impacta, pero digamos, el impacto o el grado en el cual tiene incidencia en la decisión de las personas tuvo bastante relevancia. Cuando a las personas le preguntaban en el programa, en el experimento, oye, ¿te gustaría ahorrar $5 al día? El 30% dijo, venga, quiero ahorrar $5 al día. En cambio, cuando les preguntaban, oye, ¿te gustaría ahorrar $150 al mes? Únicamente el 7% de los participantes dijo, venga, vamos a entrar al programa. ¿Qué ven de raro ahí? Que en términos matemáticos es exactamente lo mismo, $5 al día que $150 al mes. Pero la forma en la que se le presentó la opción a los clientes, la forma en la que se les presentó cómo estaba organizado el portafolio, la opción de ahorro, incidió considerablemente en su comportamiento. Y no solo eso, también en el largo plazo. Ese experimento dieron seguimiento durante los próximos 3 meses y se dieron cuenta que las personas que entraron en el primer programa se mantenían con el tiempo y las personas que habían entrado únicamente en el formato de $150 al mes, si de por sí empezó muy abajo su tasa de aceptación, se mantuvo todavía más abajo. Entonces, ¿qué es esto o por qué pasa esto? Hay algo que digamos, explica este comportamiento que tiene que ver con este concepto de psicología que se le conoce como the framing effect, el efecto del encuadre, que dice que la forma en la que se nos presentan las decisiones va a influenciar o va a incidir en la forma en la que vamos a tomar esa elección. Por ejemplo, si yo les pusiera de opción 2 yogurts o 2 bebidas, dos productos, uno dice 80% fat y el otro fat free y el otro dice 20% fat, ¿cuál escogerían? Casi todos diríamos 80% fat free. ¿Claro? ¿Qué pasa? Las ciencias del comportamiento van un pasito más allá. Las ciencias del comportamiento te dirían, oye, nosotros no discriminamos a nadie, ¿qué pasaría si tenemos a alguien que está en el gimnasio, que quiere ganar masa muscular y que su régimen alimenticio le dice, oye, tienes que consumir grasa? A ese cliente, a esa persona le puede funcionar este formato. Y esto tiene que ver con algo que vamos a hablar un poco más adelante, que tiene que ver con segmentación conductual. Segmentar a nuestros clientes y segmentar la forma en la que presentamos las opciones, no con base en variables sociodemográficas, sino variables comportamentales, que es algo que ya comentaron en algún panel el día de hoy, que creemos que vale bastante la pena profundizar. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué pasa esto? Esos cantos de sirena, esos factores psicológicos, eso que pasa, esas fuerzas ocultas que inciden en nuestro comportamiento y nos hacen actuar de forma errónea o no racional,
¿Qué impacto tienen en nuestra vida? Y sobre todo, ¿qué impacto tienen en la vida de nuestros clientes? Bueno, digamos, el por qué pasa esto, la respuesta es porque existen estos factores psicológicos, como habíamos comentado previamente, que van a incidir en la forma en la que nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a tomar elecciones absolutamente todos los días. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes es justamente cuáles son esos factores psicológicos, cuáles son esas fuerzas ocultas, cuáles son esos cantos de sirena que nos hacen naufragar. ¿Alguien ha escuchado de este señor? De John Maynard Keynes, el economista británico, muy famoso en su momento por lo que tenía que decir. Yo les quiero compartir un poco de la historia de las ciencias del comportamiento para ver de dónde viene y cómo es que ha ido evolucionando poco a poco para llegar al momento en el que estamos el día de hoy y qué impacto va a tener a futuro. Él tenía una idea muy particular. Esto es en 1936. Él publica su libro de teoría de... No me va a salir ahora el libro, pero publica su libro en el cual habla de un concepto muy particular que tiene que ver con espíritus animales, en el año 36. Y él lo que dice es que hay fuerzas ocultas dentro de las personas que hacen que no se comporten de manera racional, como dicen nuestros libros de economía. Dice, los seres humanos en realidad toman decisión también con base en emociones, decisiones económicas que van a influenciar la forma en la que van a elegir, en la que van a tomar, en este caso, explica cómo es que algunas corridas bancarias o algunas crisis económicas se daban justamente por estos espíritus animales que eran invisibles en los modelos tradicionales de economía, pero que eran una de las principales razones que explicaban las fluctuaciones de la economía y de las crisis económicas. Vamos a ver un ejemplo muy del día a día. ¿Qué significa esto? Esto es un ejercicio de ciencias del comportamiento. Si les preguntaran, ¿ustedes qué prefieren? ¿Consumir un café que cuesta $2.50 o uno que cuesta $4? Puede ser que la diferencia esté muy corta o que sea muy relativa. ¿Qué pasa? Cuando se nos agrega una opción adicional, este concepto del efecto decoy, o poner una opción alterna que desvíe la atención de las personas o que desvíe las alternativas para que nos vayamos por otro tipo de experiencias o por otro tipo de productos, va a cambiar radicalmente nuestro comportamiento. Si antes había una diferencia entre el de 2.50 y el de 4, ahora nos ponen uno de 6, ¿se les hace muy descabellado pedir el de 4? La realidad es que no. Pero esto es un ejemplo muy burdo, muy banal, que lo vemos en Starbucks, lo vemos en el cine todos los días. ¿Qué pasa cuando hablamos de términos en términos financieros, en términos económicos? Ese es un estudio de Richard Thaler en donde justamente se le presentaba a las personas diferentes portafolios para que pudieran meter el dinero de su pensión dependiendo del riesgo que estuvieran dispuestos a aceptar. Se dieron cuenta de que las personas aceptaban o tenían un nivel de riesgo, digamos, relativo, en el cual tenían un formato de bajo riesgo, uno de medio y uno de alto, y el dinero que se les otorgaba lo distribuían de manera proporcional. Destinaban 33, 33, 33. Un libro de economía clásico te diría, no, las personas tienen un apetito de riesgo que va muy de la mano con su vida, con sus hábitos y con su estatus financiero en ese momento. ¿Qué pasa? Que en el momento en el cual se les incorpora alguna otra alternativa en este portafolio, cambian completamente sus preferencias y ahora ya no asignan 33, 33, 33, ahora asignan 25, 25, 25 y están dispuestos a aceptar más riesgo, no porque ellos sean más o menos aversos al riesgo, sino porque cambió la forma en la que les presentaron las opciones. Ahora, partimos de ese momento en el que Keynes dice, oye, los seres humanos se dejan llevar por sus emociones. Sí. Llega Herbert Simon, un psicólogo, y nos dice, ¿sabes qué? Eso que dice tiene bastante razón. Y me doy cuenta de que en los libros de economía se habla de algo de que los seres humanos maximizamos utilidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que alguien maximice su utilidad? El concepto de que los seres humanos maximizamos utilidad en los modelos económicos, los modelos de la economía, asume que los seres humanos tienen toda la información disponible y que van a evaluar sus opciones, sus alternativas perfectamente para poder tomar alguna decisión. Este señor dice no. Los seres humanos tenemos racionalidad limitada. Los seres humanos no somos, como dice el libro de economía, que tenemos racionalidad perfecta, que tenemos toda la información relevante, que procesamos toda y analizamos toda la información que está en nuestro entorno, que maximizamos el beneficio de cada decisión. No, los seres humanos no funcionamos de esa manera. Ese libro de economía no nos sirve para explicar el comportamiento de las personas. Él plantea lo siguiente, los seres humanos no tenemos este modelo, no tenemos estas características, tenemos racionalidad limitada, somos complejos, tomamos atajos para tomar decisiones, no maximizamos nuestra utilidad, sino que satisfacemos necesidades humanas y nuestro comportamiento se va a ver afectado por emociones y sesgos. Esto es importante, ese concepto de la diferencia entre lo que dice el libro de economía y lo que empiezan a decir los psicólogos y los economistas conductuales es importante porque va a marcar la diferencia de hacia dónde nos estamos moviendo y qué tenemos que saber y qué tenemos que entender para diseñar mejores productos para la gente. Cuando me ponen esa diferencia, yo puedo pensar en dos cosas. El libro de economía dice que somos esta persona.
cuando en realidad somos más como Michael Scott. Entonces, se ha demostrado que cometemos errores de manera sistemática, no somos Homo economicus, no vamos al supermercado, vemos todas las cajas de cereal y decimos, esa maximiza mi utilidad. La realidad es que no. Puede ser que tengamos más hambre en ese momento, que uno tenía chocolate, que uno tenía cobertura de azúcar, cualquier cosa, pero lo que dice el libro de economía no es del todo cierto. Entonces, nosotros no siempre vamos a actuar con base en lo que los libros de economía dicen que es racional o lo que dicen que es mejor para nosotros. Cuando queremos bajar de peso, tendemos a tomar dietas que no son balanceadas. Por ejemplo, yo he querido dormir más de 7 horas y ayer me cené una bandeja paisa completa a las 10 de la noche. Completamente irracional. Fui irracional. Decimos que queremos ahorrar para el futuro, que queremos ahorrar para algunas vacaciones, se nos presenta alguna oferta y vamos hacia allá. Vemos que James Rodríguez empieza a jugar medianamente bien o el Chicharito empieza a jugar bien y nos volvemos a emocionar con el quinto partido que al final nos va a romper el corazón otra vez. Entonces, partimos de que somos espíritus animales, hay emociones que inciden en nuestra toma de decisiones, no tenemos racionalidad completa, somos seres con racionalidad limitada, y luego en el 1979 llegan esas dos personas, Daniel Kahneman y Amos Tversky. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre ellos? Sobre Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Hay algunos que sí, otros que no. Este concepto, bueno, ellos tienen dos conceptos particulares que nos sirven para explicar esa historia. El primero tiene que ver con la teoría prospectiva, una teoría de utilidad esperada que dice que las personas bajo escenarios de incertidumbre, bajo escenarios de riesgo, tienden a actuar de ciertas formas, tienden a actuar de cierta manera que no van de acuerdo con lo que sería benéfico para ellos. Se los quiero poner con ejemplos. Imaginemos que tenemos dos opciones. Uno, ganar $940 seguros, o tener 95% de probabilidad de recibir $1,000 y un 5% de probabilidad de no recibir nada. ¿Quién elegirá la A? La mayoría dice, yo elijo la A. ¿Quién elegirá la B? No creo que sea ni siquiera un tercio de las personas. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué prefieren ahora? ¿Perder $940 seguros o tener un 95% de probabilidad de perder $1,000 y un 5% de probabilidad de no perder nada? ¿Quién elige la A? Nadie. ¿Quién elige la B? Ok, interesante. ¿Qué acaba de pasar aquí? En ese ejemplo, cuando nos preguntan si queremos ganar $940 seguros o tener un 95% de probabilidad de poderlos ganar, la realidad es que un economista te diría tu utilidad esperada es mayor en el caso de la B que en el caso de la A. Un tercio de la gente aquí, o mucho menos un tercio, dijo vámonos por la B. La mayoría quiso la A. ¿Qué pasa con el escenario de las pérdidas? Lo mismo. Todos dijeron, oye, vámonos con la B, la A tiene utilidad esperada más alta. Entonces, ¿qué pasa? Somos aversos a las pérdidas. Ese fue uno de los grandes descubrimientos de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Ellos dijeron, oye, los seres humanos bajo escenarios de incertidumbre, bajo escenarios de riesgo, van a tomar decisiones que van en contra de incluso sus finanzas o incluso de su propia economía. Y esta gráfica explica muy bien lo que era ese concepto que ellos dicen, oye, nos hemos dado cuenta de que a los seres humanos les pesan más las pérdidas que lo que vayan a recibir de ganancia, incluso cuando sea exactamente de la misma cantidad. Ahí lo podemos ver muy claro, las pérdidas tienden a ser mucho más dolorosas que la ganancia, aunque sea exactamente de lo mismo. Y esa es una de las primeras ideas que ellos nos comparten. ¿Cuál es la segunda? Otro ejemplo. ¿Qué prefieren? ¿1% de probabilidad de ganar $5,000 o ganar $50 100% seguro? ¿Quién dice A? ¿Okay? ¿Quién dice B? Ok, eso está un poco más dividido. Vamos con el siguiente caso, lo mismo, pero ahora en términos de pérdidas. ¿Qué prefieren? ¿1% de probabilidad de perder $5,000 o perder $50 seguros? ¿Quién dice A? Yo creo que casi todos. ¿Quién dice B? ¿Ok? ¿Qué pasa? Es exactamente lo mismo. La utilidad esperada va a ser exactamente la misma para ambos casos, tanto para las ganancias como para las pérdidas. Entonces, ellos lo que nos dicen es que los seres humanos, estadísticamente hablando, tendemos a sobreestimar pequeñas probabilidades de que algo pase y subestimar altas probabilidades de que algo vaya a pasar. Esto es, agarren el libro de economía, tírenlo a la basura porque no nos está sirviendo para explicar el comportamiento real de las personas. Entonces, esa fue una primera idea que ellos dicen, oye, pues mira, nos damos cuenta de la irracionalidad de las personas al momento de tomar decisiones, pero ahora vamos a ver el por qué. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Alguien ha escuchado
de estos dos sistemas de Daniel Kahneman que nos propone en su libro de Pensar rápido, pensar despacio, que justamente atienden y que explican por qué pasan ese tipo de cosas. ¿Alguien lo habrá escuchado? Perfecto, porque hay algunas personas que dicen que sí, otras que dicen que no. Vamos, tablas. Él nos dice, y esa teoría es bastante interesante y lo que le valió también el Premio Nobel de Economía, y él nos decía, oye, tenemos dos sistemas de pensamiento con el cual tomamos decisiones. Nuestro sistema 1 va a ser un sistema automático, un sistema rápido que nos va a permitir tomar decisiones inconscientes, expertas, asociativas, sin ningún tipo de esfuerzo. Pero también tenemos un sistema 2, un sistema reflexivo, un sistema lento que nos va a hacer detenernos a evaluar las decisiones o a evaluar las opciones que tenemos que elegir. El ejemplo más claro en el que puedo pensar es cuando aprendemos a conducir. La primera vez que nos subimos a un vehículo, la primera vez que nos subimos a un auto, estamos utilizando el sistema 2. Tenemos que tomar en consideración muchísimas variables de nuestro entorno que van a cambiar o que van a incidir en nuestra experiencia desde que llegamos, abrimos la puerta, nos sentamos, prendemos el automóvil, ponemos el clutch, palanca, espejea, laterales, absolutamente todo lo tenemos que tomar en consideración porque es una actividad que nunca habíamos hecho antes. Pero ¿qué pasa? Si yo les preguntara el día de hoy cómo llegaron a este evento, si es que llegaron en auto, si es que tuvieron que pasar esa odisea de lo que es el tráfico de Bogotá, ¿qué me dirían? ¿Pensaron en todas estas variables? ¿Pensaron en todos esos pequeños elementos del comportamiento para poder tomar su auto? No, ya lo hacemos automático, lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos de manera asociativa. La verdadera pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y es que nuestro sistema 2, como es un sistema laborioso que toma demasiada energía tanto mental como física, necesita delegar en algún momento a otro sistema de nuestro cerebro, que en este caso va a ser el sistema 1. Ese sistema 1, para poder facilitar y para poder ejecutar ese tipo de decisiones, lo que va a hacer es utilizar atajos mentales, que se le conocen como reglas heurísticas o atajos de dedo, que nos permiten tomar decisiones de manera mucho más rápida, de manera mucho más libre, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que son estas mismas reglas, estos mismos atajos que hacen que nos equivoquemos en cierta medida, que hacen que caigamos víctima de algunos cantos de sirena, que caigamos víctima de ciertas fuerzas que nos están empujando a naufragar, que son los sesgos de comportamiento o errores que cometemos justamente por el uso de estas heurísticas. Y aquí hay un tema muy importante. Esto se ha demostrado que es cómo funciona el cerebro humano. Si nosotros podemos entender el comportamiento de las personas, lo podemos predecir. ¿Y qué pasa si podemos predecir el comportamiento de las personas? Lo podemos cambiar. Y las ciencias del comportamiento justamente estudian este comportamiento sesgado de las personas. Es entender cómo funciona el cerebro de las personas, en qué momentos toman ciertas decisiones, en qué momentos se van a equivocar, para entender de qué manera podemos ayudarlos a tomar mejores decisiones. Y por último, ya que tenemos toda la teoría, vamos a la práctica, que llega este señor, también Premio Nobel de Economía, por las estrategias que nos comparte justamente sobre aplicación de ciencias del comportamiento, con un concepto que está revolucionando el mundo, el concepto del nudge. Alguien lo ha escuchado seguramente. El pequeño empujón. Pequeños cambios en la arquitectura de decisiones de las personas que les permiten acceder a otro tipo de información o tomar las decisiones de manera diferente. Entonces, un ejemplo muy claro de qué es un nudge. Imagínense que queremos lograr que las personas tengan un menor consumo de energía eléctrica. Y este caso apela a un concepto que se llama norma social, una heurística de comportamiento que nos dice que nuestras decisiones van a ser influenciadas por lo que hace el primo, lo que hace el vecino o lo que hacen personas en un entorno cercano. ¿Qué podemos hacer como para empujar y ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones? Bueno, ese es un ejemplo muy particular, muy puntual, que dice, oye, si podemos comparar el comportamiento en el momento en el que están dos personas referente a algún consumo de energía o algún consumo de agua, podemos, digamos, afectar o cambiar su comportamiento. En este caso, ¿qué pasa? A los vecinos que eran eficientes les decían, oye, estás usando 25% menos de electricidad que tu vecino. Muy bien, eres un vecino ejemplar. En cambio, a las personas que eran no tan buenos consumidores les decían, oye, estás usando 98% más de gas que tus vecinos, bájale. Y esto puede parecer muy simple, pero apelando justamente a esta idea de norma social y la forma en la que puedes ajustar el mensaje para atender a tu población, tuvo un impacto bastante favorable, que en este caso fue entre el 5-8% de disminución en el consumo de energía y agua. Únicamente cambiando el mensaje, únicamente entendiendo perfectamente cómo tienes que dirigirte a las personas con base en su comportamiento. Entonces, en conclusión, entender esas fuerzas que nos van a hacer naufragar, entender esos factores psicológicos que van a incidir en nuestro comportamiento, es el primer paso para poder empezar a pensar diferente cómo podemos acercarnos a nuestros clientes, cómo podemos acercarnos a las personas. Uno, porque nos permite identificar y corregir esos errores que vamos a cometer dentro de la cadena de valor de nuestros clientes o de nuestro producto o servicio. Dos, comprender esas decisiones o comportamientos irracionales es importante porque justamente
nos ayuda a empezar a diseñar mejor para ellos, entender cómo funcionan, cómo operan y cómo toman decisiones para poder hacerlo mejor la próxima vez. Y por último, si tenemos objetivos de negocio y los queremos alcanzar, podemos promover esos objetivos atendiendo a objetivos de comportamiento que podamos cambiar o que podamos incidir, justamente apelando a cómo funcionan nuestros clientes. Un segundo. Ahí está. Listo. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué son las ciencias del comportamiento? Creo que ahorita ya estamos un poco más familiarizados con la historia. Vamos a ver. Las ciencias del comportamiento son mucho más que un catálogo de sesgos y recetas para que las personas puedan utilizar en diferentes momentos o en diferentes contextos para hacer que nuestros clientes actúen de acuerdo con nuestros intereses. Son mucho más que eso. Las ciencias del comportamiento son las ciencias humanas y sociales que nosotros aplicamos para ese proceso de toma de decisión, ese proceso de entender el comportamiento sesgado de nuestros clientes, de las personas, para poder ayudarles a tomar mejores decisiones y que tengan un mejor estilo de vida, para poderles ayudar a tomar mejores decisiones en línea con su salud financiera, para poderles ayudar a tomar mejores decisiones para que las personas sean mucho más felices. Entonces, recapitulando, tenemos espíritus animales, nuestras emociones influyen en nuestro comportamiento, correcto. Tenemos racionalidad limitada, los seres humanos no somos como maquinitas que dice el libro de economía, no funcionamos de esa manera, nos dejamos guiar por las emociones. Tenemos dos sistemas de pensamiento, uno que es rápido, otro que es lento, que interactúan entre sí, pero comúnmente utilizamos el uno y nos equivocamos más en el uno. Y por último, existen alternativas para poder diseñar y poder cambiar el entorno de las personas para que puedan tomar esas mejores decisiones. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso de esta teoría? ¿Cuál es el siguiente paso de este entendimiento del comportamiento de las personas? Retomamos o volvemos justamente al ejemplo de Ulises. Es atarse al mástil. Nosotros creemos firmemente que el siguiente paso en la historia de las ciencias del comportamiento tiene que ver con la aplicación sistemática de ciencias del comportamiento dentro de las instituciones. ¿Por qué? Porque tienen el poder, tienen la infraestructura y tienen la capacidad de poder aplicar ciencias del comportamiento, los sistemas, las metodologías para transformar la vida de las personas y para ayudarles a tomar mejores decisiones. Ese atarse al mástil, ese reconocer que existen esos cantos de sirena, reconocer que existen esas fuerzas que nos hacen naufragar, tenerlas súper internalizadas, tenerlas súper identificadas para justamente poder hacer mejor, para poder aportar valor a cualquier cadena, tanto de valor que de producto o de cualquier servicio. Entonces, la pregunta que tenemos que responder aquí es, ¿cuál es el futuro del crédito y la cobranza? Entendiendo que estamos tratando con personas, entendiendo que las personas se comportan de cierta manera, entendiendo que las personas no son racionales y entendiendo que las personas necesitan un ligero empujón para que les podamos ayudar a que tomen mejores decisiones. Esta frase para mí se me hace reveladora, porque para mí es hacia donde vamos justamente como sociedad, hacia donde vamos no solamente como industria, sino como mundo, y es que las ciencias del comportamiento vinieron para quedarse. No solamente están revolucionando la industria del crédito y la cobranza, están transformando el mundo como lo conocemos. Este hombre, Rory Sutherland, lo que nos dice es, bueno, él estudia ciencias del comportamiento, es mercadólogo de la empresa Ogilvy, es vicepresidente, y él nos dice, la siguiente revolución no va a ser tecnológica, va a ser psicológica. Entender perfectamente cómo se comportan nuestros clientes nos va a permitir predecir su comportamiento. Y que hemos dicho toda esta tarde, si podemos predecir el comportamiento de las personas, lo podemos cambiar, y lo podemos cambiar para bien. Entonces, ¿qué impacto tiene esto a nivel negocio? Está demostrado y se ha documentado que aplicar ciencias del comportamiento de manera eficiente, de manera sistemática dentro de las organizaciones y nuestro plan de negocio, incrementa en 85% las ventas, tiene un incremento del 25% en el margen bruto, multiplica por 10 el rendimiento de nuestras acciones y puede incrementar hasta en 52% el lifetime value de nuestros clientes. Todo esto únicamente entendiendo el impacto que tiene, entender o saber perfectamente qué es lo que necesitan nuestros clientes. Dentro de B-Way, dentro de nuestra empresa, nosotros lo vemos de la siguiente manera. Esta es una fotografía de lo que fue el año pasado, y es que nuestros clientes invirtieron alrededor de 7,6 millones de euros en equipos y en, digamos, capacitaciones de ciencias del comportamiento en sus empresas, y el retorno a su inversión fue de 85,4 millones de euros. Esto es rentable, esto es costo eficiente, y eso tiene un retorno a la inversión bastante claro. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se consiguen estos resultados para proyectos de crédito y de cobranza? Que es para lo que estamos aquí en este momento.
A continuación les quiero mostrar algunos casos de estudio, algunos casos de éxito, de justamente cómo es que pasamos de esa parte teórica a la práctica y qué podemos empezar a hacer para poder cambiar la forma en la que entendemos y la forma en la que le ofrecemos valor a nuestros clientes. La forma en la que nosotros lo hacemos es aplicando el método científico. Estamos trabajando con ciencia, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con estudios que justamente nos permiten o nos guían a utilizar una metodología que sigue el método científico para obtener resultados de negocio. Nosotros seguimos 10 pasos que los podemos dividir en 3 categorías o en 3 niveles. El primero tiene que ver con una auditoría conductual y un diagnóstico robusto de lo que es el comportamiento de nuestros clientes dentro del flujo o del journey que queremos optimizar. 2, diseñar soluciones basadas en evidencia. Diseñar soluciones basadas en papers científicos, en libros, en artículos, en buenas prácticas que nos permitan contextualizar el reto para diseñar mejores soluciones. Y por último, que esta es la parte importantísima y que es la parte en la que no nos podemos olvidar y que es la parte que comúnmente se deja de lado, la experimentación. Estamos trabajando con ciencia. Los resultados que saquemos de aquí nos van a dar un nivel estadístico verdaderamente significante de si funciona o no y el impacto que tiene para nuestros clientes. Entonces, sí o sí, tenemos que experimentar y lo tenemos que escalar en las organizaciones. Vamos a poner un ejemplo para empezar con esos casos de estudio. Si yo les dijera, ¿qué es esto? ¿Qué son esas 6 variables? ¿Qué me dirían? ¿De qué tienen cara? Variables sociodemográficas, eso es. Eso es. Digamos, la categoría a la que pertenecen son variables sociodemográficas. ¿En dónde han visto estas variables sociodemográficas? En campañas de marketing, cuando queremos diferenciar una campaña, qué tipo de cliente le vamos a hablar, en identificar perfiles de riesgo de nuestros clientes, empezamos a tomar ese tipo de variables que pueden llegar a ser demasiado generales, incluso alarmante lo generales que pueden llegar a ser. Porque si yo les pregunto qué persona entra dentro de esa categoría de hombre, nacido en 1948, criado en el Reino Unido, casado 2 veces, vive en un castillo, rico y famoso, ¿en quién están pensando? Por supuesto, en el rey Carlos. Dígame. Y en Ozzy Osbourne, eso es. Imagínense ustedes que van a vender una tarjeta de crédito para un producto súper innovador que acaban de diseñar. Y dicen, oye, vamos a segmentar esta campaña con base en esas categorías y manden todas las comunicaciones y los mensajes y los mails a estos perfiles. La comunicación le va a llegar tanto al rey Carlos como a Ozzy Osbourne. Y ustedes díganme si se comportan igual o los dos tendrían alguna probabilidad de contratar ese producto. La realidad es que no. La realidad es que ya no nos funciona esa segmentación, ya no nos funciona segmentar a los clientes con base en lo que dice las variables sociodemográficas, con base en variables que comúnmente no nos han funcionado en el pasado, porque la segmentación tradicional es como lanzar tiros al aire o lanzar un anzuelo esperando que alguien lo pueda pescar. La segmentación conductual, que es la propuesta y es la idea de hacia dónde va justamente la industria del crédito y la cobranza, justamente tiene que ver con acotar, con entender perfectamente el comportamiento de tus clientes, con no segmentar con base en variables sociodemográficas, sino segmentar con base en variables comportamentales que te den mucho más información, mucho más claridad y mucho más certeza de si un cliente va a adoptar algún producto o no. ¿Y esto qué es? Acotar los tiros hacia el centro para tener mayor probabilidad de éxito. Y aquí les quiero contar 3 casos de proyectos que hemos hecho en el pasado. Todos tienen que ver con algún producto de crédito, pero, digamos, diferente producto, el concepto es exactamente el mismo y la lógica es exactamente la misma, que es la segmentación con base en comportamientos. Primero, queríamos incrementar la adopción de una nueva tarjeta de crédito, cualquier producto de crédito. Y lo que hicimos fue, dentro de un proyecto extenso, darnos cuenta de que si segmentábamos a nuestros clientes con base en las cookies y la información que recibíamos de quiénes eran clientes y quiénes no eran clientes, quiénes se comportaban de cierta manera, quiénes se comportaban de otra, teníamos que hablarles de manera diferente. Porque un cliente y un no cliente son personas de mundos completamente diferentes, pero solemos, digamos, categorizarlos o ponerlos en el mismo segmento. Únicamente con segmentar las piezas de comunicación y utilizar palancas comportamentales, tuvimos un resultado bastante favorable. Incrementó la aceptación de la campaña de la tarjeta en 34,23%, se vendieron más de 51.400 tarjetas de crédito y el impacto económico anualizado fue de 17,2 millones de euros. No diseñamos un nuevo producto, no reinventamos el hilo negro, únicamente segmentamos a nuestra base de clientes con base en lo que nos dice su comportamiento real y no lo que nos dicen variables sociodemográficas. Segundo, queríamos fomentar la contratación de créditos hipotecarios, otro producto, otro segmento, misma lógica. Lo que hicimos fue adaptar nuestras piezas de comunicación con base a los segmentos a quienes les estamos hablando. Nos dimos cuenta de que había un segmento dentro de la población que tenía ingresos recurrentes de Airbnb.
Y con esta información dijimos, vamos a segmentar este grupo, hicimos hipótesis, oye, las personas que reciben ingresos de Airbnb seguramente tienen una visión mucho más o mucho menos riesgosa del mercado, valoran el tema de las propiedades, valoran ese riesgo que tiene que ver con la inversión de poner una nueva propiedad, pues vamos a dirigir esos mensajes a los que tienen ingresos de Airbnb y a los que no tienen ingresos de Airbnb. A los que tienen ingresos de Airbnb les mandamos piezas de comunicación justamente hablando de por qué era el mejor momento para adquirir una nueva propiedad, reducir la incertidumbre, reducir el riesgo, y el resultado fue bastante favorable también. El click-through rate de 140% de la campaña de email y el ticket promedio del crédito que se aceptaba era de 23,5% más que el grupo de control. Nuevamente, productos diferentes, exactamente la misma lógica, segmentar a nuestros clientes con base en comportamiento. Y por último, queremos promover la contratación de créditos para autos híbridos y eléctricos. Y estos productos tienen como una complejidad bastante puntual, que era que las personas, pues al ser su primer vehículo eléctrico, al probar algo completamente nuevo, tenían riesgo, tenían incertidumbre, no sabían si era la mejor decisión. Y lo que nos dimos cuenta al analizar el journey de nuestros clientes fue que en la medida en la que ellos iban a preguntar por el producto, ellos tenían dudas. Pero en el momento en el que titubeaba el vendedor, se perdía la venta completamente. Si hacían alguna duda que el vendedor no tuviera exactamente la respuesta para responderle, se caía la venta. Y lo que hicimos fue una triple intervención, que digamos una intervención en 3 líneas. La primera, comunicar mejor el timing, justamente de por qué era el momento para adquirir ese tipo de productos. 2, reducir la incertidumbre, reduciendo a esas personas a una landing page particular con toda la información que necesitaban saber justamente sobre ese producto. Y tercero, diseñar un protocolo de argumentación basado en palancas comportamentales para que los vendedores, en el momento en el que les hicieran X pregunta, tuvieran características o tuvieran herramientas psicológicas para responder al cliente y que no tuvieran ni una sola gota de incertidumbre. Y el resultado, incrementó la tasa de respuesta en 119% y el porcentaje de formalización del crédito en 30%. Nuevamente, no estamos diseñando, no estamos inventando el hilo negro. Estamos trabajando y estamos buscando una nueva forma de acercarnos a nuestros clientes con base en su comportamiento. Y por último, bueno, esto atiende a una idea central que ahora la vamos a retomar, pero tiene que ver entonces con segmentar a nuestros clientes con base en variables comportamentales. La segunda tiene que ver con algo todavía más profundo que eso, que es humanizar los procesos porque estamos trabajando con humanos. Lo voy a repetir. Humanizar todos los procesos porque estamos trabajando con humanos en todo el momento. Crédito y cobranza, temas de riesgo, son personas tomando decisiones. En la medida en la que tomemos más noción o tengamos mucho más conocimiento de esa base de clientes que tenemos, nos podemos aproximar mucho mejor a ellos. Y este caso es muy particular. Este caso, tenemos autorización de mostrarlo, es de BBVA en México, y es que este caso acaba de recibir un premio internacional a una de las mejores intervenciones conductuales del año. Y les voy a contar por qué. Tenemos un problema grande, un problema que tienen absolutamente todas las empresas financieras que otorgan créditos, la cobranza. Y nos dimos cuenta de que este proceso de cobranza se podía dividir en dos, porque en el proceso de cobranza no solamente tienes a personas deudoras, tienes a cobradores, tienes a personas que van a levantar el teléfono, van a marcarle a la persona para pedirle que pague su deuda y que muchas veces no se toma en consideración. Entonces lo que hicimos fue empezar con entrevistas y darnos cuenta de qué barreras tenían las personas, qué barreras tenían los agentes de cobranza en el momento de ejecutar o en el momento de llevar a cabo ese proceso de cobranza. Y nos dimos cuenta de cosas bastante interesantes. El objetivo, tal cual, era recuperar la cartera en la medida en la que mejorábamos la satisfacción del cliente. Ustedes díganme si recuperación de cartera y NPS pueden ir de la mano. Veo que dicen que no. Cuando pensamos en recuperación de cartera decimos, oye, puedo recuperar un poco más a costa de mi NPS. Puedo ser un poco más duro, puedo ser un poco más agresivo a costa de que mi cliente pueda tener más miedo, pueda tener más incertidumbre, pueda sentirse peor, pero que me pague. Aquí la idea era levantar los dos al mismo tiempo. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue entender perfectamente el flujo o el journey tanto del cliente que no está pagando su deuda como del asesor que está marcando para cobrar. Y lo que nos dimos cuenta era que podemos utilizar este principio, este marco de Robert Cialdini que tiene que ver con la persuasión. ¿Cómo podemos persuadir a personas para que lleven a cabo un comportamiento que no solamente es favorable para ellos, sino que también es favorable para nosotros? Y nos dimos cuenta de que había 4 momentos clave del journey y en los 4 podíamos incidir. 4 momentos en los cuales podíamos incorporar palancas comportamentales para poder influir y que las personas pudieran pagar, pero que también se sintieran mejor. Y lo que hicimos fue lo siguiente. En el primer momento, atraer su atención. En el momento del journey psicológico de Robert Cialdini era atraer su atención a través de la empatía y darles un motivo en la llamada para quedarse. Un motivo que dijeran, para que no sea, oye, hablo del banco. No, era
acercarse de una forma diferente, que ahora vamos a ver cómo lo hicieron. 2, cambiar la percepción del problema. No hablarle en términos de el banco quiere que pagues, necesito que me pagues, no. Necesito que reenfoque lo que implica pagar y que reenfoque la persona el impacto, la sensación que va a tener después de haber completado el pago. 3, ayudarlos a tomar una decisión. Por más simple que suene, ese dar un pasito para ayudarle al cliente, para decirle, oye, mira, no te preocupes, te voy a ayudar a elaborar un plan para que puedas ir al banco, para que puedas, no sé, saliendo de la oficina, saliendo de recoger a tus hijos, que puedas ir al banco a realizar el pago, puede funcionar bastante bien. Y por último, impúlsalo a actuar. Esa brecha, que lo vemos mucho en ciencias del comportamiento, entre la intención de hacer algo y el hacer algo, es enorme. Y en la medida en la que la podamos acotar, puede tener resultados bastante favorables. Entonces, en cada uno de estos momentos, en cada uno de los momentos del journey psicológico que estábamos evaluando, lo que hicimos fue empezar a diseñar palancas comportamentales. Por ejemplo, foot in the door, que tiene que ver con, oye, llama la atención de la persona, pero quédate en la llamada. En lugar de decirle, tiene tiempo para atenderme, o le hablamos del banco tal para que nos pague, decirle, oye, ¿me permite proporcionarle el último estatus de su tarjeta de crédito en 60 segundos? Dijimos, puede funcionar, no puede funcionar, lo testeamos, experimentamos y funcionó. 2, en un tema de percepción, ¿cómo cambiamos su percepción de la persona? Sabemos que usted es un cliente de alto valor, por ello nos ponemos a sus órdenes mediante esta llamada. Darle esa sensación de que estamos ayudándolo, de que estamos ahí para él, de que la persona no es un cobrador, que es una persona que le va a ayudar con un tema financiero y que va a ser, no quiero decir un coach financiero, pero que sí va a ser una persona que genuinamente se está interesando por ella. Además de esto, implementamos otras palancas conductuales que tienen que ver con habilidades fonéticas y formación a los agentes de cobranza de actividades fonéticas y de inteligencia lingüística y emocional. En el momento en el que levantaban el teléfono, podían percibir o los podíamos entrenar para que percibieran perfectamente el estado anímico de la persona y saber por qué vía irse o por qué vía no irse. Si hablaba más despacio, muy seguramente estaba triste. Si hablaba más rápido, muy seguramente estaba ansioso. Por poner algún ejemplo, la guía era enorme y tenía bastante mecanismos que se puedan interpretar de ciertas formas para poder ir por un camino o ir por otro. ¿Qué resultado tuvo esto? ¿Qué resultado tuvo el humanizar el proceso de la cobranza, no solamente para entender mejor al cliente, sino para entender mejor al asesor? Incrementamos el NPS de los clientes de 75 a 85 puntos y la recuperación de la cartera fue de más de 42 millones de euros en 12 meses. Puede parecer muy loco, no lo es ciencia y son ciencias del comportamiento. ¿Y qué hicimos? Dijimos, oye, mira, esto ya funcionó la primera vez, tenemos que escalarlo, tenemos que llevarlo a otro lado, tenemos que llevarlo a otras latitudes. Y actualmente, con ese cliente en particular, se está paquetizando todo ese proceso, se está paquetizando los manuales, las formaciones y las tarjetas que recibían los asesores para llevarlo a diferentes países como Perú, Colombia y Argentina y que puedan replicarlo de diferentes maneras. Esos son algunos de los resultados que comentábamos. Incrementar el NPS de 75 a 85 puntos, check. Mejorar la satisfacción de los asesores en la medida en la que hacían su trabajo. Eso para nosotros fue de lo más importante, porque no había algo mejor para nosotros que los mismos asesores nos dijeran que se sentían más felices o se sentían más plenos con su trabajo y que no eran ahora ya el simple cobrador o aquella persona a la que levantas el teléfono y te cuelgan. No, ya eran personas que estaban mucho más satisfechas porque estaban ayudando a las personas a mejorar su salud financiera. Y por último, el piloto había iniciado con alrededor de 268 personas, fue tan exitoso que se escaló a más de 6,000. Y fue tan exitoso que estamos buscando la forma de mantenerlo o buscando la forma de sistematizarlo dentro de la institución, dentro del banco, para que esto no se pierda y que todo lo contrario pueda seguir creciendo. Y fue tal el éxito de esa intervención que para mí el resultado más favorable de todo esto no fueron los números, no fue el NPS, no fue el retorno a la inversión económica, fue esto. Algo que nos dijo Julián Rincón, que es el Head de Behavioral Science, de Behavioral Economics en BBVA, con quien trabajamos este proyecto, gran amigo, gran profesionista, y lo que nos dice es que después de que las instituciones financieras en México, después de que los reguladores vieron la forma en la que ellos lo estaban haciendo, dijeron, oye, esto lo tenemos que aplicar y lo tenemos que hacer regulación. Esto lo tenemos que aplicar, lo tenemos que meter como una norma ISO de estandarización internacional, porque eso tiene un alto impacto no solamente a nivel financiero para las instituciones, sino también para los clientes, sobre todo para los clientes y para los asesores. Nuevamente, humanizar el proceso de cobranza porque estamos trabajando con humanos. Para cerrar, yo les quiero dejar con 3 ideas principales, ya que hemos navegado justamente estas aguas en esta odisea para entender esos cantos de sirena y cómo es que nos inciden o cómo es que influyen en la forma en la que trabajamos todos los días en la industria de crédito y cobranza. 1 es que entender el comportamiento humano es la clave para poder ser exitoso.
entender perfectamente qué está pasando detrás de las personas, qué está pasando detrás de la cabeza de las personas, cómo se comportan, en qué momento se van a equivocar, en qué momento van a tomar una decisión o en qué momento puede ser que los podamos ayudar a tomar una mejor decisión, puede ser bastante favorable. Y en ese caso lo ha sido. Hoy en día, algunas de las empresas más exitosas en el mundo ya lo están aplicando. Google, Amazon, BBVA y Microsoft, todos tienen equipos internos especializados en la aplicación y la generación de valor de ciencias del comportamiento. Equipos de más de 50, equipos de más de 150 personas que se dedican justamente a entender el comportamiento humano y a incorporar esa capa de ciencias del comportamiento dentro de cada producto y servicio para optimizar esa cadena de valor. 2. ¿Hacia dónde vamos? Ya les conté un poco de dónde venimos, cuál es la historia de las ciencias del comportamiento. ¿Hacia dónde vamos? Ya lo comentamos. Hacia incorporar prácticas científicas e incorporar conocimientos de ciencias del comportamiento en las organizaciones. Trabajamos con humanos, trabajamos por y para humanos, tenemos que entender a esos humanos. Comúnmente, todos, bueno, no comúnmente, cuando hablamos de a qué nos dedicamos todos, a qué se dedican todas las empresas del sector financiero, todas y cada una de ellas están en el negocio de cambiar comportamientos. Ya sea que le den clic en un mail, ya sea que paguen algún producto, ya sea que contraten algún servicio, absolutamente todos estamos en el negocio del cambio de comportamiento. Y cuando preguntamos, oye, estás en el negocio de comportamiento, tienes que entender el comportamiento, ¿cuántos perfiles en tu empresa tienes que sepan de comportamiento o que tengan algún título en comportamiento? ¿Qué solemos escuchar? 0. 1%. ¿Sabes que tenemos un psicólogo por ahí, tenemos un sociólogo por allá, tenemos un arqueólogo frustrado? Es broma. Entonces, debemos incorporar prácticas científicas en las organizaciones porque es justamente hacia donde vamos. Las ciencias del comportamiento están revolucionando esta industria, pero sobre todo están transformando absolutamente todo el mundo como lo conocemos. Y la complejidad que tiene esta incorporación de ciencias del comportamiento es, digamos, la clave y es el nombre del juego cuando hablamos de ciencias del comportamiento, porque tenemos que entender perfectamente el momento en el que se encuentra nuestro cliente, entender el contexto bajo el cual está ejecutando alguna decisión y diseñar con base en eso, diseñar con base en ese contexto y ayudarle a que pueda tomar esas mejores decisiones. Y por último, tenemos que personalizar experiencias, como hablamos, con el tema de segmentación conductual y humanizar el proceso, porque justamente ese es el futuro de la industria de crédito y la cobranza. En la medida en la que podamos personalizar mucho mejor, en la que podamos segmentar a nuestros clientes con base en su comportamiento y no lo que dicen variables sociodemográficas, podemos tener muchos mejores resultados y podemos mejorar la vida de nuestros clientes. Y en la medida en la que podamos humanizar los procesos que están diseñados para humanos, les aseguro que el éxito no tiene límites. Así que yo los invito a que se aten a ese mástil, de que entiendan justamente en qué momento están en el proceso de crédito y de la cobranza y que podamos juntos incorporar elementos de ciencia del comportamiento para mejorar la vida de las personas. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Aldo? ¿No? Nos dejó abiertos. Bueno, bueno, sí hay una. Jimmy Torres de Banco Unión. Hay algo interesante que hablas dentro de todo lo que nos mostraste, que es el tema de los comportamientos. Hablamos, digamos que internamente de lo que estamos ejerciendo dentro de nuestra compañía y es que ese comportamiento cambie y se genere una cultura, porque eso se convierte realmente a la final en una cultura organizacional. Uno de los comportamientos que veíamos que era el número 1, que es como el camino fácil, que es el que siempre queremos todos, ¿no? Es uno de los que realmente se vuelve costumbre. Pero dentro, digamos que de tu experiencia, la herramienta más fuerte que yo puedo implementar, ¿cuál sería para empezar a cambiar eso? No solo digamos que desde la parte organizacional, sino que también se vuelva algo muy personal y que cada uno realmente tome decisiones basado en el camino que se debe tomar. Ejemplo, si hemos hablado mucho en la sesión ayer y hoy de la inteligencia artificial. Claro. Ella me puede, digamos que llevar a que yo tome un camino de alguna forma y vea zonas grises, por ejemplo, que vayan realmente al detalle y a ese segundo pensamiento o modelo, y que la inteligencia artificial tome los fáciles, pero digamos que dentro de tu experiencia, ¿cómo podríamos empezar allí?
Esa es una muy buena pregunta y aquí tocas temas súper interesantes, súper importantes, que es tanto la inteligencia artificial como herramienta, pero sobre todo el tema de la cultura organizacional. Nosotros creemos, digamos, B-Way, nuestra consultora, es más que es una consultora de ciencias del comportamiento, es una consultora de transformación organizacional. Lo que hacemos es transformar equipos, capacitar a los equipos para que justamente ellos puedan adoptar digamos, estas capacidades de ciencias del comportamiento para que puedan ellos llevar a cabo sus propias intervenciones conductuales. Sabemos que no es un camino fácil, ese aspiracional de cultura organizacional en el que todos tengan este elemento de ciencias del comportamiento, este mindset, llamémosle, para que puedan incorporar ciencias del comportamiento, no es fácil, pero por algo se empieza. Ya sea por formación de líderes, que directamente desde el nivel más alto o de lo más alto que podamos capacitarles para que vean el valor que tiene justamente el aplicar ciencias del comportamiento en el nivel negocio, o bien empezar pequeño, pero con alto impacto, que es llevar a cabo primeros proyectos. Empezar a pilotar, empezar a probar, empezar a ver, oye, mira, si incorporo ciencias del comportamiento aquí, puedo realizar un experimento que me diga, esto está funcionando de esta manera, no está funcionando de esta manera, puede funcionar mejor, está funcionando peor, etcétera. La inteligencia artificial entra muy bien en esta primera parte porque justamente lo que buscamos es que tenga éxito, porque sabemos que las empresas, en el sector privado particularmente, digamos, es un estilo bastante rápido. Necesitamos resultados en el corto plazo y que sea costo eficiente. Entonces necesitamos empezar corto, necesitamos empezar despacio para poder incorporar ese tipo de herramientas y la inteligencia artificial lo está llevando bastante bien. Pero se queda un poco corta la inteligencia artificial porque no te dice absolutamente todas las herramientas. ¿Te puede dar más información de tu cliente? Sí. ¿Te puede ayudar a recabar la información y las variables comportamentales? También. Pero la ejecución tiene que venir a través de un modelo o de un sistema que te permita replicarlo a gran escala, que es justamente el hacer que todos adopten ese mindset para que los equipos apliquen, respiren y generen ciencias del comportamiento. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Bueno, un fuerte aplauso nuevamente, por favor, para Aldo.